El poder de la cruz. En Mateo capítulo 26, versículo 24, Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Observamos que Jesucristo no pertenecía a la secta Pare de Sufrir. Su doctrina es todo lo contrario a la doctrina del mundo. Renunciar a sí mismos es la cruz más difícil que podamos de experimentar. Renunciar a mi modo de pensar, a lo que me nace. En San Lucas capítulo 22, versículo del 41 al 44 dice: Después Jesús se alejó de ellos como a la distancia a la que uno tira una piedra, y doblando las rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta prueba. Sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, que venía a animarlo. Entró en agonía y oraba con insistencia, y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por lo tanto, el sacrificio más grande de Jesucristo fue en el momento que estaba renunciando a su voluntad para hacer la voluntad de su Padre. Y esto es un sacrificio interior del alma. Abrazar la cruz, soportar la cruz, es ser capaz de decir, por ejemplo, a mí me gustaría tomar licor, me encanta, soy alcohólico, pero Señor, que no se haga tu voluntad, sino la tuya. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Nos enseña que hay que darle un valor al sufrimiento, a eso que no vale la pena y que nos amarga la vida, a todo aquello que no sirve. Cristo lo hizo y dijo: Padre, ayúdame, tengo miedo. Si es tu voluntad, que pase este cáliz, y si no, dame fuerza porque yo no la tengo. El sufrimiento tiene un valor corredentor. Cuando la ira se transforma en amor por Jesús y en oración, el valor es mucho mayor. El ofrecer al Señor nuestra cruz permite obtener consuelo al saber que estamos colaborando con Cristo en la redención del mundo. Eso tiene un inmenso valor. ¿Qué es lo que le cuesta para hacer la voluntad del Señor? Puede ser que viva casado solo por lo civil, que tenga adicción a las drogas, a la prostitución, o decir mentiras, hablar mal de los demás, etc. Entonces, si no mueve ni un solo dedo para salir de allí, quiere decir que no está soportando la cruz. Porque si, por ejemplo, a usted le gusta la droga y consume droga, ¿dónde está la cruz? No hay cruz, porque lo que le gustó lo hizo y punto. Pero si usted hace el esfuerzo de dejar el pecado por amor a Dios y en definitiva también por amor propio, porque el pecado esclaviza y hace mucho daño, entonces si usted deja el pecado, está soportando la cruz. En Mateo 11:28, Jesús dice: Vengan a mí los que se sienten cargados y agobiados, porque yo los aliviaré. Va a llegar un momento en la vida que usted se va a cansar. Va a sentir un peso, una carga muy grande. Podrá decir: ya me cansé de mi esposo o de mi esposa, de los hijos. Estoy cansado de la vida, de lo que sea. Ya no puedo más. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Tiren la cruz y paren de sufrir. Refúgiense en el alcohol o en la droga.
vayan donde el brujo para que les robe el dinero? No, lo que dice Jesús es, vengan a mí y yo les aliviaré. Hagan la prueba, dedícale tiempo al Señor. En Mateo 11:29 Jesús dice, carguen con mi cruz y aprendan de mí que soy paciente de corazón, humilde, y sus almas entrarán en alivio. No dice, boten la cruz, sino dice, cárguenla. ¿Quién es la persona que bota la cruz? Es el soberbio porque no aguanta más, se enoja, no perdona, etc. Jesús no dijo que los cristianos no iban a sufrir, dijo que los cristianos iban a ser diferentes a los demás. Fíjense que Jesús no dice que les va a quitar la carga, pero sí dice que su carga va a ser suave. Por lo tanto, un cristiano no se quita la vida cuando se presentan los problemas. Al contrario, se acerca más a Dios y dice, voy donde el Señor, yo lo sigo a Él, yo aguanto una y otra vez por Él. San Pablo dice en Filipenses capítulo 3 versículo 17, imítenme todos, hermanos, y fíjense en quienes siguen los ejemplos que les doy, porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Cargar la cruz puede ser por enfermedad, traición, problema económico, etc. San Pablo nos dice, no imiten a los que reniegan todo, a los que no quieren padecer nada, a aquellos que viven maldiciendo la cruz. Continúa San Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 17 y dice, se los he dicho a menudo y ahora se los repito llorando, la perdición los espera, su Dios es su vientre y se sienten muy orgullosos de cosas que deberían avergonzarlos. No piensan sino en las cosas de la tierra. Para aquellos que no soportan la cruz, el destino es la perdición. Bien dice el Señor, quien quiera seguirme, tome su cruz y sígueme. Su Dios es el vientre. Es preocuparse por lo que yo deseo, por lo que siento, por mi hambre, por mi necesidad, por lo que quiero que se me cumpla. Es buscar solo su propio yo, es decir, Señor, hágase mi voluntad y no la tuya. No es lo que tú mandas, Señor, eso va camino a la perdición. Pero quien dice, Señor, que no se haga lo que yo deseo, sino lo que tú mandas, esa es la cruz que va camino a la salvación. Pablo nos dice, encima más, se sienten orgullosos de lo que es vergonzoso. Por ejemplo, al que le gusta el licor, la droga, se siente muy orgulloso de eso. El asesino se siente grande con un arma. En Mateo 16, 21 dice, a partir de ese día Jesucristo comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho. Les dijo también que iba a ser condenado a muerte y que resucitaría al tercer día. Entonces Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo diciéndole, Dios te libre, Señor, no puede sucederte esas cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, detrás de mí, Satanás, tú me harías tropezar, no piensas como Dios, sino como los humanos. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque el pensamiento de los humanos es pare de sufrir,
Pero el pensamiento de Dios es: el que tome su cruz y me siga es el que va a triunfar. Por lo tanto, aquel que no pueda hacer un sacrificio por amor a Dios, su mentalidad es terrena. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, San Pablo nos dice: para nosotros nuestra patria está en el cielo. ¿De dónde vendrá el Salvador al que tanto esperamos? Cristo Jesús, el Señor. ¿Qué es lo que debemos buscar? ¿A dónde queremos llegar? Cristo nos dio su ejemplo. Tomemos la cruz y sigámosle. El cristiano que no acepta su cruz es como aquella higuera frondosa sin frutos. Puede decir infinidad de veces: yo soy cristiano, pero ¿dónde están los frutos para que el mundo crea? Los ciudadanos del reino de los cielos obedecemos lo que Dios manda, y San Pablo tenía muy claro que debía cargar su cruz. Entonces, el sufrimiento, cuando es afrontado de forma positiva, nos hace ser más humildes, más humanos, nos ayuda a fijarnos en los demás, nos hace más comprensivos. Los que piensan que la vida es solo placer y que nunca van a sufrir, pues viven en un mundo irreal. Cuando se entrega el dolor a Jesús, de muchas cosas malas Dios trae mucho bien. Lo malo no siempre va a ser lo peor. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Al principio es normal que exista una rebeldía, pero cuando pasa el tiempo, Dios da la fuerza para llevar el dolor con alegría. El dolor nos impulsa a hacer algo que jamás hubiésemos pensado hacer. Todo ese dolor que has experimentado en la vida es una experiencia enriquecedora si te lleva a Dios. El enemigo quiere lograr la desesperanza, pero nosotros debemos ser siempre positivos, confiando en la misericordia de Dios. Dios no desea sentimientos de culpa, sino un corazón humilde y contrito, un corazón que detesta el pecado y no quiere ofender a Dios. Ahora bien, dentro de la religión hay motivaciones buenas y malas. La motivación principal en nuestra vida debería ser Dios. El cristianismo comparte con las demás religiones muchas cosas. Existen puntos en común, pero la diferencia con el resto de religiones es la relación con Dios. Mientras las demás religiones buscan al Señor por interés, ejemplo, la salvación en los mahometanos, el nirvana entre los budistas e hinduistas, el cristianismo en cambio busca tener con Dios una relación personal. Cuando Jesús dice: aquel que quiera seguirme, eso es lo que pretende el Señor con cada uno de nosotros, que le sigamos. Ser discípulo de Cristo implica no solo estar de acuerdo en un objetivo moral o conseguir la perfección, sino ante todo tener con Dios una relación personal, una relación de tú a tú. El cristianismo es la única religión donde el ser humano tiene una relación personal con la divinidad, marcada por el amor y no por el miedo o el interés. Lucha porque Dios te lo pide y para tener fuerzas. El Señor nos da la clave y nos dice: aquel que no luche contra sí mismo y no cargue su cruz por mí, no es digno de mí. Cuando tú dices: por ti, Señor, tu corazón se ensancha y encuentras motivación para hacer lo que te cuesta, porque es el camino que Dios quiere que sigas para ser feliz y encontrar la salvación. El cristianismo es la religión que sigue a Jesús
y encuentra ese inmenso amor del Dios encarnado que subió a la cruz por nosotros, razones para decirle por ti. Dile, Señor, no comprendo este misterio de cruz, pero por ti lo asumo en silencio. No entiendo por qué tengo que perdonar, pero por ti lo voy a intentar. Pidamos al Señor que con su gracia mueva nuestro corazón para amar y seguir el camino que Él, como Maestro, nos ha enseñado. El camino de la entrega, el camino de la cruz, el camino del sacrificio. No porque el sacrificio nos guste, sino porque el sacrificio realizado por amor tiene sentido. El amor implica no solo hacer lo que nos apetece, muchas veces implica sacrificio y esfuerzo, porque el amor busca el bien mayor, que es hacer la voluntad de Dios, ayudando a servir a las personas necesitadas, al enfermo darle ánimo, hacerle sentir que compartimos su dolor. Que el Señor nos ayude a seguirle sin miedo, confiando en Él y haciéndolo todo no por nosotros, sino por Él.